Bienvenidos una vez más a Mentes en Crecimiento. Soy Valentina Rosete y como siempre, aquí está mi compañera María de Jesús. Hola a todos, hoy tenemos un episodio fundamental porque vamos a hablar de cómo la sociedad y la cultura moldean nuestra forma de pensar, gracias a una figura clave de la psicología. Así es, para guiarnos en este viaje por la teoría cognitiva y la teoría sociocultural, hemos invitado a nuestros especialistas José Ángel y Jessica Zárate. Bienvenidos. Un placer estar con ustedes. Es un tema apasionante que realmente cambia la perspectiva de la educación y de la mente humana. Gracias, es un honor poder estar hoy con ustedes y compartirles información tan valiosa como es la teoría de Jean Piaget. Jessica, ¿puedes hablarnos de quién fue Piaget? Claro, Piaget nació en Suiza en 1896. Piaget fue uno de los primeros teóricos del constructivismo en psicología. Pensaba que los niños construyen activamente el conocimiento del ambiente usando lo que ya saben e interpretando nuevos hechos y objetos. Según Piaget, el desarrollo cognitivo no solo consiste en cambios cuantitativos de los hechos y las habilidades, sino en transformaciones radicales de cómo se organiza el conocimiento. Piaget pensaba que todos, incluso los niños, comienzan a organizar el conocimiento del mundo, es lo que llamamos esquemas. ¿Qué son los esquemas? Los esquemas son un conjunto de acciones físicas, operaciones mentales, de conceptos o teorías con los cuales organizamos y adquirimos información sobre el mundo. También, la teoría se divide en 4 grandes etapas, pero para poder entenderlas es importante conocer los principios del desarrollo. Estos son la organización y adaptación, asimilación y acomodación y mecanismos del desarrollo. Platícanos acerca de esos principios. Claro, empezaré con la organización y adaptación. La organización es una predisposición innata para integrar los patrones físicos o esquemas mentales a sistemas más complejos, según la maduración del niño. Por otro lado, la adaptación es la capacidad de ajustar sus estructuras mentales o conducta a las exigencias del ambiente. Por otro lado, la asimilación moldea la información nueva para que encaje en sus esquemas actuales y la acomodación tiende a darse cuando la información discrepa un poco de los esquemas, explican los cambios del conocimiento a lo largo de la vida. Y por último, los mecanismos de desarrollo en este intervienen los 4 factores siguientes. Maduración de las estructuras físicas heredadas, experiencias físicas con el ambiente, transmisión social de información y de conocimientos y el equilibrio a través de este proceso alcanzamos un nivel superior del funcionamiento mental. Como ya mencioné anteriormente, Piaget dividió el desarrollo cognitivo en 4 grandes etapas: etapa sensoromotora, etapa preoperacional, etapa de las operaciones concretas y etapa de las operaciones formales. Platícanos un poco más de las etapas del desarrollo. Por supuesto, con mucho gusto. Empecemos con la etapa sensoromotora, que es del nacimiento. A los 2 años, los niños aprenden la conducta propositiva, el pensamiento orientado a medios y fines y la permanencia de los objetos, la adquisición de la conducta orientada a metas. Una característica distintiva del periodo sensoromotor es la evidente transición declatante de la conducta refleja a las acciones orientadas a una meta. Al final de la etapa sensoromotora, el niño comienza a probar otras formas de obtener sus metas cuando no logra resolver un problema con los esquemas actuales. Bien, el desarrollo de la permanencia de los objetos es el conocimiento de que las cosas siguen existiendo aun cuando ya no las vemos ni las manipulemos. En esta edad buscará los objetos ocultos combinando en acciones propositivas varios esquemas sensorios como observar, gatear y alcanzar. Por otro lado, en la etapa preoperacional es de 2 a 7 años, el niño puede usar símbolos y palabras para pensar, solución intuitiva de los problemas, pero el pensamiento está limitado por la rigidez, la centralización y el egocentrismo. Aquí el niño demuestra una mayor habilidad para emplear símbolos, gestos, palabras, números e imágenes, con los cuales representar las cosas reales del entorno. En el pensamiento representacional durante la etapa preoperacional, el niño puede emplear símbolos como medio para reflexionar sobre el ambiente.
La capacidad de usar una palabra para referirse a un objeto real que no está presente se denomina funcionamiento semiótico o pensamiento representacional. Al final del periodo sensorimotor aparece la imitación diferida, que es la capacidad de repetir una secuencia simple de acciones o de sonidos horas o días después de que se produjeron inicialmente. En los conceptos numéricos, sostuvo que los niños no adquieren un concepto verdadero del número antes de la etapa de las operaciones concretas. En las teorías intuitivas se caracteriza por su curiosidad y espíritu inquisitivo. Descubrió que sus conceptos del mundo se caracterizan por el animismo, es decir, no distinguen entre seres animados y objetos inanimados. ¿Esta etapa cuenta con alguna limitación? De hecho, sí, hablaremos de las tres más importantes, que es el egocentrismo, es la tendencia a percibir, entender e interpretar el mundo a partir del yo. Los monólogos colectivos, en los cuales los comentarios de los interlocutores no guardan relación alguna entre sí, y la centralización, que significa que los niños pequeños tienden a fijar la atención en un solo aspecto del estímulo, ignorando el resto de las características. Bien, continuemos con la etapa de las operaciones concretas. Esta va desde los 7 a los 11 años. Aquí el niño aprende las operaciones lógicas de seriación, clasificación y de conservación. El pensamiento está ligado a los fenómenos y objetos del mundo real. En esta etapa el niño empieza a utilizar las operaciones mentales y la lógica para reflexionar sobre los hechos y los objetos de su ambiente. Su pensamiento muestra menor rigidez y mayor flexibilidad. Examinaremos más a fondo los tres tipos de operaciones mentales o esquemas con que el niño organiza e interpreta el mundo durante esta etapa. La seriación es la capacidad de ordenar los objetos en progresión lógica, por ejemplo, del más pequeño al más alto. Parecen entender la regla lógica del cambio progresivo, es decir, los objetos pueden ordenarse atendiendo a su tamaño creciente o decreciente. La clasificación es otra manera en que el niño introduce orden en el ambiente al agrupar las cosas. La clasificación matricial consiste en clasificar los objetos a partir de dos o más atributos. Requiere además la reversibilidad del pensamiento. Esta capacidad de intervenir mentalmente una operación le permite al niño clasificar primero un objeto con una dimensión y luego reclasificarlo con otra. Por último, la clasificación jerárquica, para poner orden en su ambiente, también para organizar y agrupar información. La conservación consiste en entender que el objeto permanece igual a pesar de los cambios superficiales de su forma o de su aspecto físico. Por último, la etapa de las operaciones formales va desde los 11 a los 12 años en adelante. En esta etapa el niño es reflexivo de 11 a 12 años. El niño aprende sistemas abstractos del pensamiento que le permiten usar la lógica en razonamiento científico y razonamiento proporcional. Una vez lograda la capacidad de resolver problemas como los de seriación, clasificación y conservación, el niño de 11 a 12 años comienza a formarse un sistema coherente de lógica formal. El cambio más importante en la etapa de las operaciones formales es que el pensamiento hace la transición de lo real a lo posible. Se logra la capacidad de pensar en forma abstracta y reflexiva. Hay 4 grandes características fundamentales para este tipo de pensamiento, las cuales son la lógica proporcional. Es la capacidad de extraer una inferencia lógica a partir de la relación entre dos afirmaciones o premisas. A medida que el adolescente aprende a utilizar la lógica proporcional, empieza a abordar los problemas de modo más sistemático, formula hipótesis, determina cómo compararlas con los hechos y excluye las que resulten falsas. Piaget le dio el nombre de pensamiento hipotético deductivo. Otra característica de las operaciones formales es la capacidad de pensar en causas múltiples. A este se le denomina razonamiento combinatorio. Muchas gracias Jessica por tu aportación. Damos paso a la teoría cognitiva. Ángel, platícanos, ¿quién fue Vygotsky? Claro que sí. Antes de adentrarnos a este tema, me parece apropiado hablar acerca de quién es Vygotsky. Les daré una breve introducción. Lev Vygotsky destaca
destacado representante de la psicología rusa, nació el 17 de noviembre de 1896 y falleció prematuramente el 11 de junio de 1934, a la edad de 38 años. ¿Tan joven? Sí, a pesar de tener una breve carrera, escribió más de 100 libros durante 10 años que ejerció. Su obra de mayor influencia fue Pensamiento y lenguaje, que se publicó de forma póstuma. Ángel, entonces, ¿cuál es el núcleo o la generalidad de su teoría sociocultural? Bueno, la teoría sociocultural de Vygotsky propone mucho énfasis en la participación proactiva de los menores con el ambiente que los rodea, siendo el desarrollo cognitivo fruto de un proceso colaborativo. Sostiene que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social, es decir, van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognitivas con un proceso lógico de su inmersión en un modo de vida. Interacción social como motor del aprendizaje. Para que nuestra audiencia lo entienda mejor, ¿podrías explicarnos qué es la internalización? Por supuesto que sí, la internalización es un proceso clave. Es cuando las actividades y el conocimiento se llevan a cabo de forma externa, es decir, en interacciones con otros y con otras herramientas. Se transforman en procesos psicológicos internos en el pensamiento y la conducta independiente del individuo. A ver si entendí. Es el mecanismo mediante el cual el niño toma prestado un comportamiento o una habilidad de su entorno social y lo convierte en parte de su propia forma de pensar y actuar. Perfectamente resumido, María. En términos sencillos, es justo eso. Es necesario comprender cómo los niños aprenden. Esto no solo ayuda a diseñar mejores entornos educativos, sino también a construir una sociedad más equitativa. Ángel, mencionaste algo que diferencia a Vygotsky de otros teóricos como Piaget, que el desarrollo cognitivo es impulsado por las herramientas que la sociedad pone a disposición del niño. ¿Cuáles son estas herramientas? Así es el punto central que diferencia a Vygotsky con estas dos categorías. La primera es la herramienta técnica, es decir, dominar el ambiente. Estas son herramientas que usamos para actuar sobre el mundo físico o manipular objetos. Su función es modificar objetos. Piensen en un martillo, una regla o incluso papel y lápiz. Son físicos y concretos. Mientras que la segunda es herramientas psicológicas, organizar el pensamiento. Estas son las más importantes para Vygotsky. Son herramientas, símbolos que nos permiten organizar, controlar y transformar nuestros propios procesos mentales. Su función es organizar y controlar el pensamiento y la conducta. ¿Podrías darnos ejemplos de esas herramientas psicológicas? Por supuesto. El gran ejemplo es el lenguaje y los símbolos. Son los números y las palabras, pero también las estructuras cognitivas, como los 7 lógicos, como los sistemas lógicos, y las convenciones sociales, como las normas, o las representaciones, que vendrían a ser como mapas y dibujos. Son la arquitectura de nuestra mente. Esto es fascinante, Ángel. ¿Cómo entra el lenguaje en este esquema? Bueno, para Vygotsky, el lenguaje es, y cito, la herramienta psicológica que más influye en el desarrollo. Él creía que el desarrollo intelectual del niño se basaba en el dominio del medio social del pensamiento, es decir, el lenguaje. Aprender a comunicarnos con otros, estas construyendo las estructuras para pensar solos. Y esto sucede en 3 etapas muy claras. Perfecto. Iniciemos con la etapa número 1. Claro que sí. El habla social. Cuando somos muy pequeños, utilizamos el lenguaje solo con un propósito: comunicarnos. Pedimos cosas,
expresamos necesidades. Bueno, el pensamiento y el lenguaje cumplen funciones separadas. Es una herramienta externa. ¿Y en qué consiste la segunda etapa? Bueno, aquí es donde se pone interesante. El habla egocéntrica. El niño comienza a usar el habla para regular su propia conducta y pensamiento. Estoy seguro de que lo habrán visto. Niños que hablan en voz alta consiguen mismos mientras se realizan una tarea. Están hablando en voz alta, pero no intentan comunicarse con nadie. Vygotsky lo llama habla privada. Es el ensayo de la mente. Piensen en ese estudiante que dibujando se dice, quiero dibujar algo, necesito una hoja grande de papel, quiero dibujar un gato. El lenguaje ya no es solo comunicativo, ha adquirido una función intelectual. ¡Exacto! Y este punto nos puede dar el salto final a la etapa número 3, el habla interna. ¿Qué es cuando esa conversación en voz alta se internaliza? Correcto, se convierte en nuestro diálogo mental silencioso. Ahora el lenguaje se implementa internamente para dirigir nuestro pensamiento, planificar acciones o reflexionar sobre problemas. Es el pensamiento como lo conocemos, estructurado por el lenguaje que absorbimos en nuestro entorno social. ¡Qué mapa tan increíble! Pasamos de usar el lenguaje para hablar con otros a usarlo para pensar con nosotros mismos. Es la arquitectura de la mente. Y en este proceso social, Ángel, escuchamos una alegoría muy importante, el andamiaje. ¿Cómo se relaciona? Bueno, el andamiaje es la participación guiada. En este apoyo temporal, los adultos, maestros, padres, tutores o incluso algún compañero más experimentado son capaces de guiarnos, en este caso al niño, con el objetivo de realizar una tarea que supera su habilidad, hasta que el niño sea capaz de llevarla a cabo sin ayuda externa. Y esto nos lleva a la clave de Vygotsky, las zonas de desarrollo. Así es, su teoría se distingue en 3 niveles de desarrollo. La primera es el desarrollo real, lo que la persona ya domina y puede hacer de forma independiente. Es el punto de partida. La segunda es la zona de desarrollo próxima. Es la distancia entre el real y el potencial. Son las habilidades y conocimientos que una persona no puede dominar por sí misma, pero que puede adquirir con ayuda o guía de alguien más capacitado. Es la zona dinámica del aprendizaje, mientras que la tercera zona es el desarrollo potencial, lo que la persona finalmente logrará aprender y será capaz de realizar de manera autónoma después de haber recibido la mediación adecuada en la zona de desarrollo próximo. Es el desarrollo futuro. Con todo esto mencionado, podemos definir a la zona de desarrollo próximo como el espacio que hay entre el conocimiento que ya tenemos y el conocimiento que buscamos adquirir, mientras que el andamiaje es el apoyo que recibimos durante la zona de desarrollo próximo. Exactamente, el papel del adulto es el apoyo, dirección y organización del aprendizaje para que el menor cruce esa brecha. Entonces, entendemos que tanto Piaget como Vygotsky coinciden en que el niño no es un receptor pasivo, sino un protagonista activo de su aprendizaje. Exacto, mientras que Piaget resalta la autonomía individual y las etapas del desarrollo, Vygotsky enfatiza la interacción social y el contexto cultural. Sus teorías juntas permiten comprender que el aprendizaje efectivo requiere experiencia, diálogo y guía. Así concluimos el episodio de hoy. Damos gracias a los invitados del día que nos compartieron grandes aportaciones en este tema tan interesante de las teorías cognitivas. Y claro, gracias a ustedes público que nos escuchó. Hasta la próxima.